eres un influencer, una palabra que se utiliza mucho hoy en día. Influir en los demás. Somos influyentes, la gente joven en redes sociales están así, conocen. Bueno, antes quiero definir lo que significa ser un influencer. Es una persona que destaca en una red social o un canal de comunicación y expresa opiniones concretas sobre algunos temas y ejercen una gran influencia entre las personas. Quedaros con esa palabra, influencia. Cuando el futbolista Sergio Ramos se tatúa algo en su brazo, la gente joven lo imita. ¿Os dais cuenta de eso? Cuando la mujer, ¿cómo se llama? Pilar, no sé qué, en la moda igualmente, pues todas las muchachas tienden a comprar ese tipo de prenda. Influir. ¿Estamos influyendo nosotros con nuestras vidas en el lugar en el que el Señor nos ha puesto? Cuando me convertí leí un libro que me impactó, era Fuera del Salero, y creo que la autora era una tal Rebeca, no me acuerdo el apellido, pero ella decía: mezclados en la sociedad sin perder nuestra identidad. Tenemos que mezclarnos. Los grupos bíblicos universitarios dicen que nuestro campo de misión es el día a día, las 24 horas donde nos encontramos, cuando mañana vamos al hospital, a la universidad, cuando cogemos el autobús. Ahí tenemos que influir como cristianos. Fijaros, un influencer en la sociedad se define como una persona que aporta cierta credibilidad, influencia y puede convertirse en un referente. Quédate con esas tres palabras. Credibilidad, influye y ser un referente. Me alegra que el Señor haya diversificado las diferentes profesiones que tenemos. Y tenemos que ser los mejores profesionales en la medicina, en la psicología, en los institutos. Pero ese es nuestro campo de misión. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que estamos la mayor parte de nuestra vida? Estamos influyendo a las personas que están a nuestro alrededor. Credibilidad. Tenemos valores humanos, éticos. Transmite confianza. Influyemos poderosamente en las personas. Mirad, cuando Pablo escribe esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabéis quién lo dijo? El apóstol Pablo, cuando dice que aún respiraba amenaza contra los discípulos y fue un día en dirección a Damasco con el objetivo de matar a todos los cristianos que encontrase por allí y los mandase a la cárcel, y tuvo un encuentro con Jesús que revolucionó su vida de tal manera que él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dijo: levántate y anda. Necesitamos levantarnos en nuestra vida cristiana. No amoldarnos a una comodidad, a una mediocridad. Necesitamos más del Señor Jesucristo, que cambie, que transforme nuestras vidas. Y el texto que quiero compartir en 1 Timoteo 4:12, dice la Nueva Traducción Viviente: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dice, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Y la versión Reina Valera del 60 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, espíritu y pureza. Cuando yo leía este versículo, caí de rodillas. Digo: Señor, que tienes que trabajar, potenciar esas actitudes en mi vida para ser ejemplo. Ejemplo en palabras, conducta, amor, fe y pureza. Mirad, el físico Albert Einstein dijo: dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Ser ejemplo. Mirad, yo soy abuelo ahora y tengo una nieta pequeñita, 2 añitos, y con 1 añito y medio o algo,
Claro, me observaba a mí coger la tabla y el móvil, ella coge ahora el móvil y sin haberle yo enseñado ella, se pone a buscar cosas en YouTube de canciones con tan chiquitita, porque está observando, ser ejemplo. Mira, la gente nos observan a diario, nuestros vecinos, cuando vamos a tomar el café en el pueblo donde vivamos, cuando vamos a trabajar, nos están observando. Estamos reflejando el carácter de Jesús. Alguien dijo, haz de tu vida un lienzo sobre el cual la vida de Cristo esté pintada y que la gente pueda considerar. Estamos reflejando ese carácter de Jesús. Estamos reflejando el fruto del Espíritu que dice Pablo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Yo a veces me siento que no estoy a la altura y necesito ser transformado y renovado y que el Señor trabaje en esa área en mi vida. Mira, Dios nos usa en todas las edades, con 20 años, con 30, con 40, con 50, con 60. En toda la etapa que el Señor nos permite vivir, estamos influyendo en los demás. Timoteo era joven cuando le escribe estas palabras de 1 Timoteo, y él debía comportarse no como todos los de su edad, sino que tenía que ser responsable, sabio, para que se ganase el respeto de los demás. Ser un ejemplo es tener un comportamiento que merezca ser imitado por los demás. Pablo utiliza una palabra muy interesante, es la palabra en griego, yo no conozco el griego, dicen los entendidos que es tupo o tipos, y llama la atención eso, y dice que se refiere a alguien que deja una marca, un modelo, una forma, una impresión en otro, los cuales imitan y repiten la misma conducta en situaciones similares. Ser modelo, ser ejemplo, ser tipo. Enseñar con nuestra vida es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, el ser conformado a la imagen de Cristo. Cuando Pablo se dirige a los creyentes en Galacia, le dice, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es tremendo la necesidad que tenemos de ser transformado y renovado cada día, porque no podemos vivir un cristianismo de mediocridad, de verdad, que nos adaptemos a la comunidad. Tú tienes que cambiar mi vida, tienes que transformarme, que me ayudes a reflejar tu carácter. Y Pablo empieza ahora, en este versículo de 1 Timoteo 4:12, a enumerar una serie de características, como por ejemplo, ser ejemplo en palabra. ¿Qué quiere decir Pablo? Se refiere a nuestra manera de hablar, nuestra madurez, nuestras actitudes. Alguien dijo, tus palabras hablan de tu forma de pensar. Ponga atención. Tus acciones hablan de quién eres de verdad. Tus palabras hablan de quién eres, cómo actúas, cómo te desenvuelves. Por lo tanto, debemos cuidar lo que pensamos, ya que lo que pensamos a diario determina lo que hablamos, cómo actuamos, cómo nos sentimos. Nuestras palabras reflejan cómo somos. Hay un autor, si puedes pasar, Timothy Keller. Me gustan mucho sus libros, es un escritor americano, un pastor creo que es en Nueva York. Él decía, las palabras diseñadas para hacer daño son como productos químicos tóxicos. Los palos y piedras pueden romper los huesos, pero las palabras pueden destruir el alma. A veces las palabras hacen daño, pueden herir, pueden haber palabras tóxicas o como personas tóxicas en el entorno laboral que te desenvuelva. Pero también hay palabras para sanar, palabras que son reconfortantes, palabras que alientan, palabras que animan y que necesitamos introducirlo, incorporarlo en nuestro diario vivir, animando a los demás. Hemos de hablar lo que edifica. Lo que decimos debe ser siempre oportuno, palabras de ánimo, de estímulo, de admiración, de agradecimiento, de apoyo, de entusiasmo. Ahora también hay una parte negativa. Las palabras pueden destruir, son dañinas, son tóxicas. Permíteme hablar un segundito sobre algo que es dañino, como es la murmuración, el hablar mal de los demás. El que murmura hace daño a 3 personas.
Primero a él mismo, segundo al que escucha sin desmentir al hablante, y en tercer lugar a la persona que se murmura y se le hace daño. Ahora existe una estrategia antechisme cuando ocurre esto. Es cuando vengan a ti, es no creerlo sin verificarlo, no lo fomentes, no lo propagues, no divulgues información que no está comprobada o contrastada. Por tanto, debemos cuidar nuestras palabras, no ser impulsivos y pensar muchas veces antes de hablar. La segunda característica que habla Pablo es que seamos ejemplos en conducta, porque nuestros hechos hablan tan fuerte muchas veces que no dejan de oír lo que decimos. La conducta es el comportamiento en general, es decir, incluye las relaciones interpersonales con las demás personas, el trato, la honradez, los hábitos personales, el amor que siente a las personas, no la indiferencia. No sé si os ha pasado a vosotros, cogéis el metro, van toda la gente con el móvil y dice, buenos días, cogéis el ascensor en el bloque igualmente. Estamos en la era de la comunicación, estamos tan distantes de unos de otros. Me gusta la palabra integridad. ¿Y qué es la integridad? Es un valor que consiste en hacer lo correcto, acorde con nuestros valores éticos y morales, en cualquier momento donde nos encontremos, en el centro de trabajo, cuando hago la declaración de la renta, cuando vendo un producto a un cliente. Tiene como finalidad hacer lo bueno, lo justo, lo honesto. John Stott, otro gran escritor británico, no sé si habéis leído mucho este libro, es muy buen escritor, y me quedé con esta frase sobre la integridad. Es una cualidad de las personas en las cuales no hay una dicotomía entre la vida pública y la privada, entre lo que creen y lo que practican, entre sus palabras y sus obras. Qué forma tan linda de resumir lo que es una persona íntegra. Hay una coherencia. Hoy los políticos hablan de una manera y después de lo contrario. No hay esa coherencia e integridad. Lo que yo vivo en mi vida privada tiene que ser lo mismo que en la vida pública. Porque la Biblia afirma que vivamos, nos desafía cada día a vivir conforme al valor de nuestro llamamiento. Dice el apóstol Juan en su carta, el que dice que permanece en Jesús, ¿qué dice? Que viva como quiera. Debes vivir, dice, como Él vivió. Fijaros qué gran desafío cada día, vivir a Cristo. Como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Es la mayor satisfacción, el mayor gozo. ¿Es un llamado a vivir en santidad y consagración al Señor cuando nos reunimos? No. En todas las horas del día tengo que vivir en santidad. Y es solo el Señor el que puede producir en nosotros integridad, es por su gracia. Señor, lléname de ti, de tu poder, de tu sabiduría, para tomar las decisiones más correctas. Cuando mañana tengo que hacer una gestión, algo, ayúdame. Cuando en la clase tengo que plantear cualquier tema, ayúdame, dame la sabiduría para transmitir las verdades que solo proceden de ti. Una vez le preguntaron a un misionero chino, Wosman Ni, hace ya algunos años, ¿qué es la vida cristiana? Y él dijo solo esto, que ya no soy yo el que vive, sino que dejo que Cristo viva en mí. Cuando Pablo escribía a la iglesia en Roma, le decía que os ruego que presentéis vuestras vidas al Señor. Y dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando leía este versículo, reflexionaba lo siguiente. Cuando Pablo dice, no os conforméis, ¿qué quiere decir Pablo? Que ya no soy el que vive, que no permita que el mundo me presione dentro de su molde. Eso es lo que intenta la sociedad, presionarnos a actuar y vivir como ellos quieren. Quiere que seamos moldeados por las conversaciones de ellos, por sus expresiones, por su estilo y valores de vida. Pero dice Pablo, transformado.
Y eso significa ser cambiado, ser modificado. Y es un cambio que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. No es un cambio una vez en la vida, sino es una continuidad en nuestras vidas. Es un progreso. Ahora no somos nosotros los que hacemos el cambio, la transformación. Es algo que Dios hace por medio de nosotros. Por lo tanto, debemos confiar en Él y permitir que Él haga lo que solamente puede hacer. Y cuando leía este versículo y lo reflexionaba, me llamó la atención este verbo. Tiene 3 características interesantes. Está en tiempo presente y continuo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esa transformación no es un acontecimiento que ocurre una sola vez en la vida, sino que debe ser continua esa transformación. No que lo haya yo alcanzado, decía Pablo, sino que prosigo. No me puedo conformar con mi vida cristiana como la llevo. Yo quiero ser cada día como Jesús, porque la gente cuando nos vean cómo vivimos, van a ver reflejado quién es Jesús en su vida. Bueno, en segundo lugar, este verbo está en voz pasiva. Es curioso que no es transformados, sino dejaos transformar. Es decir, que no depende de nosotros, es el Espíritu Santo el que puede obrar. Y es el proceso de la santificación progresiva. Yo tengo que evaluar en mi vida si estoy creciendo, como cuando me convertí hace tantos años. No puedo ser el mismo, tengo que avanzar en esa madurez, puesto los ojos siempre en Jesús. Pero es curioso que también el verbo tiene otra característica, está puesto en modo imperativo. El verdadero cristiano no está totalmente pasivo, sino que debe permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hay 2 preguntas que yo me hacía y quiero compartirlas. ¿Estás siendo transformada tu vida? ¿Estás dejando que el Espíritu haga su obra en ti y renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios cada día? Sigue diciendo Pablo a Timoteo otra característica, ejemplo en amor. Dice Pablo cuando escribía a la iglesia en Corinto, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Un versículo que también me sorprendía y lo leo con mucha frecuencia. Dice, si tuvieras el don de profecía y entendieras todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, dice Pablo, yo no sería nada. El amor cristiano es la marca distintiva del creyente y es la que debe marcar la diferencia en nuestras vidas. Fijaros que los 10 mandamientos se resumen en el amor a Dios y al prójimo. Dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Se queda ahí Jesús. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo, y a tu prójimo. Amar es entregarnos a los demás, es mostrar afecto, es buscar el bienestar de la otra persona, aunque sea muchas veces indiferente, aunque sea a veces tóxica en la relación. Para amar a Dios por completo debemos amar a los demás. Hemos de aprender a amar a los demás. Es un aprendizaje en nuestra vida diaria. El amor es da en vez de recibir. No es un sentimiento, es una acción. Obra siempre para el bien de otro. Es un asunto de conducta, es un estilo de vida. Es más que un sentimiento. Juan dice en su carta, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hecho y en verdad. Ahora, permitidme un detalle. Es verdad que todas las personas no nos gustan por su relación. No sé si va a pasar eso en vuestro entorno de donde trabajáis. A veces hay toxicidad, ¿no? Y gente que hacen, entre comillas, la vida imposible, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo amar a ese tipo de personas? Permitidme nada más que 2 características. En primer lugar, experimentar el amor de Dios.
Antes de amar a otro debemos sentir y aprender cuánto nos ama Dios. Dice Juan que amamos porque Dios nos amó primero, porque nosotros éramos enemigos de Él y nos amó. Dio su vida por nosotros. Estábamos distantes y se acercó a nosotros. Ahora un ingrediente importante es la capacidad para perdonar. Dice Pablo en Colosenses, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen los unos a los otros si tuvieren queja. Debemos empezar a interesarnos por las necesidades de las personas, por los problemas de esas personas, no solamente los nuestros. Mirar muchas veces más allá de los defectos de esa persona para ver sus necesidades. Entonces podemos aprender a amar. Leía en cierta ocasión a alguien que decía: nuestros pensamientos determinan nuestras emociones. No podemos cambiar nuestros sentimientos, pero podemos cambiar nuestros pensamientos. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar acerca de alguien, gradualmente cambiamos nuestro sentimiento hacia esa persona. Eso lo garantizo, porque a mí me ha pasado. Y eso es una obra que hace el Señor en nuestra vida. El amor es fundamental en todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Cuando Pablo escribía a la iglesia en Tesalónica, le decía: y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otro. No se queda ahí. Y para con todos. Los que son difíciles de llegar muchas veces. Pablo sigue diciendo en el versículo de 1 Timoteo 4:12 de ser ejemplo en espíritu también. Me llamaba la atención que algunas versiones no incluyen la palabra espíritu, pero se refiere al entusiasmo y a la emoción del cristiano que sirve al Señor con gozo. Ese entusiasmo debe caracterizar nuestra vida. Cualquier servicio que hagamos al Señor no tiene que ser una carga, sino un gozo, un disfrute, sea el que sea. Cuando veía la palabra entusiasmo, dicen que viene del griego. Me llamó la atención porque se deriva de la palabra enmasteos y significa Dios dentro. Cuando Dios está dentro de nosotros y trabaja, cambia actitudes en nosotros. ¿Quiénes son las personas entusiastas? Son aquellas que tienen pasión por la vida, entusiasmo, realizan cualquier actividad con interés, están motivadas, se sienten satisfechas por lo que hacen. Cuando Pablo escribía a los romanos le dicen: lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza. Juan Calvino, el reformador protestante, él dice que él traduce esta palabra como ardiente celo por Dios. Ardiente celo por Dios. El escritor brasileño Paulo Coelho, me gustan algunos de sus libros, él dice: hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden, es el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea o en lo que se cree. Hacemos cada actividad con entusiasmo, con gozo, con alegría, sea el que sea. Pablo sigue diciendo la otra característica: ejemplo en fe, en fidelidad. ¿Qué es la fe? Es la total dependencia de Dios. Porque la fe nos mueve cada día a levantar los ojos al cielo. Y a depender de nosotros, no, a depender de Dios. Fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, como dice en hebreo, y de estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Esa fue la fe que tenía aquella mujer con una enfermedad de 12 años y que había gastado todo su dinero en médicos. Ella dijo: si tocases tan solamente, dice ella, el borde de su manto, seré sana. Vaya convicción que tenía, ¿verdad? Y aquellos discípulos decían a Jesús: Señor, la multitud te oprime. Y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Alguien me ha tocado? Porque de mí ha salido poder, dice Jesús.
¿Cuántas veces necesitamos acercarnos a ese borde del manto de Jesús para recibir ese poder que cambia nuestras vidas? La fidelidad no depende de lo que no tengo, no puedo hacer. La fidelidad depende de lo que hago con lo que tengo. ¿Qué vamos a dejar como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos? Me llamó la atención una frase de Billy Graham. Dice, el mayor legado que uno puede transmitir a los hijos y nietos no es el dinero u otras cosas materiales, que están bien, que acumuladas en la vida, sino más bien un legado de carácter y de fe. Creo que era Juan, el apóstol, quien decía, no tengo mayor gozo que este. ¿Sabe lo que dijo? Que mis hijos anden en la verdad. Y a veces pensamos que lo mejor que podemos dejarles es un piso o algo, y pues, bien. La herencia de la fe. El Dios al que hemos creído y que ha cambiado, que ha transformado nuestras vidas. El escritor americano Max Lucado dice, la fe no es la creencia de que Dios hará lo que quieras, es la creencia de que Dios hará lo correcto. Por último, Pablo da el siguiente característica de ser ejemplo y habla acerca de que seamos ejemplo en pureza. ¿Y qué significa eso hoy en día, en el siglo XXI? Ser puro significa nada que esconder, nada que fingir, es ser transparente. Dios exige pureza porque Él es puro. Dios exige santidad porque Él es santo. Ahora, la pureza se refiere a los pensamientos, la conversación, los deseos, y no tan solamente las acciones que llegamos a producir. La santidad debe ser cultivada y buscada en el poder de Cristo. Es algo que necesitamos en nuestras vidas. Sin Él nada podemos hacer, dice la Biblia. Juan Calvino, el reformador protestante, él definía la santidad de la siguiente manera: es el compromiso de la vida a vivir para Dios. ¿Es ese nuestro compromiso? ¿Para vivir para Dios? La santidad no es una opción que el creyente puede tomar si quiere, es una obligación, es una necesidad para nuestra vida cristiana. El apóstol Pedro, escribiendo en su carta, él dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Cuándo? Cuando nos reunimos en el local. En toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Necesitamos vivir así y reflejar el carácter de Cristo, para que la gente pueda decir, esta gente han estado con Jesús. Y lo conocemos por su manera de hablar, por su estilo, tiene algo diferente, un encanto, algo. Tenemos que recuperar nuestra vida de oración. Ya todos lo sabemos, esas características son muy importantes. Busca tiempo, que estás paseando por el parque, ora al Señor. Ora por la persona que tienes a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha. Intercede por tu hermano, por la familia, por las personas que nos rozamos a diario. Tiene el Señor que renovar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Tenemos que volver a la palabra de Dios, a meditar, a reflexionar, para que Él nos hable con claridad. Porque cuando vamos a la Biblia encontramos detalles que antes no habíamos visto y nos habla con claridad el Señor. Tenemos que obedecer, por supuesto, al Señor y, cómo no, depender del Espíritu Santo y buscar que Él nos inunde de sus bendiciones, de su ayuda. Mirad, nuestra manera de pensar, nuestra conducta, nuestra conversación,
Eso va a ser la herencia que vamos a dejar y que van a impactar a otros cuando ya no estemos en este mundo. Recuerda a algunos de tus hermanos que han influido en tu vida que ya no están. Ha sido su carácter, su testimonio, su entusiasmo. Ha sido un referente. Termino con dos preguntas. ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué quisieras que dijesen de ti cuando ya no estés aquí? Dice el autor de Hebreo, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor para Él sirviendo a otro creyente. Y terminamos con la última. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Son características que tengamos que vivir cada uno de nosotros. Quizás en alguna haya un déficit, pero tenemos que decir al Señor que trabaje en nuestras vidas, en mis palabras, en la forma en que hablo a los demás, en mi forma de vivir, mi estilo, en el amor hacia los demás, en la fe, en la pureza, en la santidad. Pues que a Él sea toda la gloria y que seamos bendecidos y fortalecidos por Él. Y terminamos en oración. Señor, muchas gracias por este día especial, por permitirnos alabar tu nombre, por permitirnos reflexionar y pensar en tu palabra, en la necesidad que tenemos de ti, Señor. Ayúdanos a ser ese ejemplo, ese referente y poder influenciar en los demás, Señor. A ver cómo en nuestra vida uno de los grandes objetivos es transmitir la verdad del Evangelio, dar a conocer a Jesucristo, aquel que ha cambiado y transformado nuestras vidas. Ayúdanos a ser esa sal y esa luz en este mundo, en esta sociedad que va a la deriva, Señor. Deseamos que tu Espíritu Santo obre y trabaje en nuestras vidas, nos fortalezca, renueva nuestra fe, nos entusiasme, nos haga volver a tu palabra y tú produzcas los cambios que necesitamos para tu gloria. Te pedimos que nos bendigas también al comienzo de esta semana, cuando nos incorporamos realmente a nuestro campo de misión y a veces nos sentimos presionados y que la sociedad nos quiere encasillar en un molde. Señor, ayúdanos a vivir un cristianismo auténtico con la ayuda y el poder que viene de lo alto. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.